SOS, Páramo de Guerrero. Sobre las altas cumbres colombianas, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se localiza uno de los más estratégicos recursos y zonas de vida que sustentan la hidrografía nacional. Los conocemos como páramos. En Colombia, cubren 1.443.420 hectáreas, de las cuales el 13,3% se localizan en el departamento de Cundinamarca, representadas por los páramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero, y algunos sectores aislados como Rabanal, Cruz Verde, Telecom, Merchán, Peñas Blancas, El Frailejonal y Cuchilla El Choque, entre otros, con un área de 191.974 hectáreas. Los páramos conforman un complejo natural de singulares características. Son especializados en la retención y almacenamiento de aguas lluvias para abastecimiento de acueductos, recarga de acuíferos y nacimiento de ríos y quebradas. Su biodiversidad constituye un capital genético de riqueza única. Contribuyen a la fijación del carbono atmosférico y poseen un alto potencial ecoturístico. El páramo de Guerrero comprende un territorio de más de 11.000 hectáreas, localizado en jurisdicción de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Cogua, Zipaquirá, Pacho y San Cayetano. Antaño, su extensión cubrió un área estimada de 31.000 hectáreas contadas a partir de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este páramo conforma un sistema montañoso del cual se desprenden importantes fuentes de agua, oferta ambiental base de la economía regional del norte del departamento de Cundinamarca. Por el costado nororiental forma el río El Hato y el embalse del mismo nombre, y aguas abajo el río Ubaté, que suministra agua a más de 35.000 habitantes del casco urbano de ese municipio. Por el costado suroriental se localiza la cuenca alta del embalse del Neusa, con un área aproximada de 14.000 hectáreas. De allí nace el río Neusa, del que se surten el acueducto regional Nemocón, Zipaquirá, Cogua y aguas abajo la planta de tratamiento de Tibitó. Abastece a aproximadamente 400.000 habitantes. Sobre la misma cuenca del embalse, tomando aguas del río Guandoque, que nace en la Laguna Verde, sirve al acueducto regional Sucuneta, que abastece a 12.500 habitantes de los municipios de Sutatausa, Cucunubá, veredas de Nemocón, Tausa y Cogua. En el costado sur del páramo se localizan las zonas de reserva forestal protectora de las quebradas Honda y Calderitas en el municipio de Cogua y la de Pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá de Zipaquirá, con un área total de 3.200 hectáreas aproximadamente que sirven a 5.500 habitantes. Por el costado suroccidental se encuentra la cuenca del río Frío, cuyos caudales nacen en la frontera de Zipaquirá y Cogua, drena hacia los municipios de Tabio, Cajicá, Chía y Cota, desembocando en el río Bogotá. De este río se abastecen 12.500 habitantes del casco urbano de Zipaquirá y aproximadamente 3.000 de la vereda San Jorge del mismo municipio. Por el costado occidental nace un sinnúmero de quebradas que surten las cuencas del río Negro y Minero en los municipios de Pacho y San Cayetano respectivamente sobre la vertiente del Magdalena. Es por lo anterior que vemos la importancia del páramo de Guerrero en el conjunto de la región norte de Cundinamarca, beneficiando a los 6 municipios donde se localiza y a otros más mediante aportes a los sistemas de acueductos urbanos y rurales y a los sectores agrícola y pecuario. Por su constitución geológica, el páramo de Guerrero conforma una extensa zona de recarga hídrica que contribuye a alimentar el subsuelo del Valle de Ubaté y el sector norte de la Sabana de Bogotá, beneficiando a la gran industria y agroindustria de la sabana. A lo anterior se suma una formidable riqueza en fauna y flora, pues de acuerdo con estudios recientes llevados a cabo por Conservación Internacional, posee una especial significancia desde una perspectiva regional, dado que una superficie mucho menor que la del Parque Nacional Natural Chingaza y con relictos de vegetación muy fragmentados y alterados, alberga más de la mitad de la riqueza de este y posee un número similar de especies endémicas. Como hallazgo científico a resaltar está el descubrimiento de una rana endémica en la Reserva Forestal de Cogua, en los límites del bosque alto andino con las partes bajas del páramo. La especie en mención corresponde a Eleuterodactylus susaguae.
Finalmente, los suelos de páramo, por su constitución altamente orgánica, se suman a los otros elementos naturales que lo conforman para retener y regular las aguas que se infiltran en su interior. Sin embargo, sobre este espacio biogeográfico se ciernen grandes amenazas, por cuanto en comparación con páramos con rendimientos hídricos superiores a 40 litros por segundo por kilómetro cuadrado, este tan solo produce 8 litros por segundo por kilómetro cuadrado, razón por la cual se le considera un páramo seco, situación que lo hace altamente vulnerable a las actividades humanas, y es por esto que, según estudio realizado por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2000, en el páramo existe un alto grado de deterioro ambiental producto de las actividades antrópicas, principalmente actividades relacionadas con la agricultura y minería en la zona. Otras actividades que han llegado y las hemos visto en este recorrido tienen que ver con la introducción de especies vegetales introducidas, árboles como el pino o la acacia, la vimos en la parte alta del páramo. Son especies que son completamente contradictorias con este ecosistema. El uso agrícola y ganadero es fuerte, es intensivo. Tenemos pendientes fuertes, la erosión que se presenta en el territorio es prácticamente generalizada. No se practica en agricultura y labranza de conservación, que sería lo óptimo. Pese a disponer de tecnologías avanzadas como la del proyecto Checuá para labranza y ganadería de conservación para el manejo racional de los suelos de ladera, la agricultura de la papa registra las mayores pérdidas por la mecanización intensiva y las altas pendientes de los suelos que la hacen insostenible en el tiempo. Se requiere con prontitud un cambio en